Bueno, estamos en condiciones de empezar. Buen día a todo el mundo. Muchas gracias por sumarse esta mañana. Hoy de verdad tenemos una charla que yo personalmente venía esperando. Buen día, profe. Buen Buenos día. días, profes. Pues son varios. Hola, Mateo. Así que la pregunta del día de hoy es una pregunta más que interesante, una pregunta que ha sido tomada por innumerables películas, series, libros y literatura de todo tipo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Para eso hemos invitado a Darío Sandone, el filósofo, pero además tiene formación en electrónica. Darío estudió 3 o 4 años de ingeniería electrónica, así que sabe mucho más que ustedes de electrónica. Además, además piensa en grande el tema de filosofía. Así que un honor, Darío, de todo tuyo. Yo ahora digo de compartir con todo y poder tomar el control. Bien. Bueno, muchas gracias, Martín. Has sido muy generoso con eso de que tengo formación en electrónica. Te agradezco mucho. Sí, efectivamente. Bueno, primero, buen día a todos, los saludo. Agradezco muchísimo la invitación, sobre todo para hablar por un tema que a mí me apasiona realmente, como son las máquinas y los rasgos que tengan las máquinas. Por ejemplo, si podemos determinar que uno de esos rasgos sea la inteligencia y qué significaría que una máquina, un sistema sea inteligente. Así podemos charlar un rato de eso. Pero efectivamente yo terminé el secundario en un colegio técnico. Yo soy técnico electromecánico y después fui a estudiar ingeniería a la UTN electrónica. Estudié 3 años ahí, pero siempre tuve inquietudes, digamos, más teóricas, filosóficas. Me gustaba mucho leer, más que calcular. Así que terminé yendo a estudiar filosofía. Bueno, ya hace varios años que me dedico a eso acá en Córdoba. Los demás profes de qué, a ver si por menos que cuente con el apoyo. Y creo que los que estamos acá somos todos profes de la especialidad de electrónica. Ingeniería electrónica. Bien. Hicimos todo ingeniería electrónica. Entonces no voy a poder inventar, no voy a poder mentir ni nada, porque van a estar, son Pero todos. claramente vos sos el más inteligente porque se dio cuenta a tiempo que tenía que dejar la electrónica y dedicarse a otra cosa, digamos. Entonces, No, los vos otros sabés insistimos, digamos, y terminamos recibiendo. vos sabés que en sexto año del secundario nosotros tuvimos la materia electrónica, pero la especialidad de electromecánica. Y el profe nos hizo hacer un detector que era una cajita así con un diodito LED, y que si vos lo pasabas por la pared se prendía el diodito donde había un cable, ¿no? Donde había un cable de electricidad, con un sensor. Yo quedé fascinado con eso. A los 18 años digo, yo quiero hacer estas cosas, ¿no? Y me metí en ingeniería y estuve 3 años con análisis matemático, álgebra. No vi un cable hasta tercer año, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que hacíamos mucho son las tablas, ¿no? Con unos y ceros.
que después cuando entré a filosofía tenemos lógica y hacíamos las mismas tablas, nada más que en vez de los 1 eran verdad, digamos con B, y los 0 eran falsos, ¿no? Hacer en tablas de verdad para lógica. Así que bueno, ahí yo digo, esto me destacaba mucho porque claro, a la gente de filosofía le costaba mucho hacer las tablas de verdad, y yo en ingeniería hacía tablas, pero de hojas y hojas, ¿no? Con unos y ceros. Así que Sí, bueno. ha hablado de esto, creo, con Fede muchas veces, de que por ahí en la ingeniería electrónica tenés materias y contenidos que te ayudan mucho para otras especialidades, para otras carreras, para es parte de la vida. Sí, sí, sí. No, y aparte éramos lo de la electrónica éramos los más, digamos, es como la carrera más fina, ¿no? Electrónica, porque los de electromecánica después y los de química, que eran la única ingeniería donde había mujeres, porque la electrónica y electromecánica no había. Estaba química, electrónica y venían después las demás. Pero bueno, me queda mucho recuerdo de esos años de ingeniería. Y fíjate vos, yo me vengo a estudiar filosofía y cuando tengo que empezar a hacer investigación, porque empiezo a hacer el doctorado, me engancho con temas de tecnología, ¿no? Y, el pasado nunca se lo puede sacar uno de encima. Siempre vuelve de alguna manera reconvertido vuelve. Che, bueno, así que muchas gracias por la invitación. Yo acá armé una presentación, pero son algunas imágenes, ¿no? Como para ir guiándome en lo que quiero decirles. Perfecto. Déjenme que vea si puedo presentar. Bien, se empieza a presentar ahí, ¿está? Sí, perfecto. Bueno, dos cositas antes de comenzar. Mi idea es que sea más bien una charla, entonces un diálogo. Mi idea es ir tirando algunos disparadores, algunas cuestiones incluso provocativas como para pelearnos un rato. Así que me pueden interrumpir, pueden preguntar cuando quieran, si quieren ir poniendo cosas en el chat y alguien me las va comentando si se me pasan, pero digamos que no se queden callados, sino simplemente participen, así vamos charlando y nos vamos entendiendo mejor. Yo no sé por qué no puedo ver el chat ahora, no sé si se me clavó a mí la máquina o... Y la otra es que yo me voy a hacer un recorrido más bien filosófico, ¿no? Es decir, con eso me refiero a la filosofía, con ese sentido de el filósofo no es el sofos, ¿no? No es el que sabe, no es el que tiene el conocimiento, que en este caso serían los tecnólogos, los ingenieros, sino que el filósofo, ¿no? Es decir, que el que se interesa por el conocimiento, el que se acerca a una rama del conocimiento, lo indaga, lo pregunta, lo trata de pensar, ¿no? Lo trata de relacionar con otras cosas, ¿no? Entonces, un poco la tarea mía generalmente es esa, ¿no? Indagar estos tipos de conocimiento y ver de qué se tratan, ver, incluso a veces ser crítico, ¿no? Es decir, a veces uno puede tener una idea de que lo que se está produciendo, por ejemplo, tecnológicamente, no lleva a una sociedad más igual o no lleva a una sociedad más equitativa, sino que todo lo contrario. Entonces uno puede criticar de alguna manera las tecnologías o ciertos aspectos de las tecnologías, pero para eso uno tiene que más o menos saber cómo funcionan y qué son, ¿no? Entonces uno se mete un poco a estudiar estos fenómenos tecnológicos tratando de comprenderlos primero para poder valorarlos después, ¿no? Y ver qué peso tiene la sociedad y para dónde van. Así que un poco la propuesta es esa, que vayamos charlando no solamente de cómo funcionan estas cosas, sino de qué consecuencias sociales tienen, qué consecuencias culturales tienen, o cosas por el estilo, ¿no? Una cosa que a mí me parece fundamental es, para entender esto que llamamos inteligencia artificial, que tenemos que entender también que es un nombre, ¿no? Es decir, hay un grupo de personas que en los años 50 le pusieron a una serie de tecnologías que estaban surgiendo y consolidándose inteligencia artificial, pero que no es algo que tenemos que entender como la inteligencia artificial, como algo que vive con nosotros, como viven las plantas o los animales, ¿no? Es un término que inventaron un grupo de personas para una serie de tecnologías
y que han ido cambiando mucho a lo largo de los años sobre qué se entiende por inteligencia artificial, ¿no? Entonces un poco no tendríamos que enamorarnos de esa expresión inteligencia artificial, sino a veces pensar si es un buen nombre, ¿no? A veces la palabra inteligencia ahí, puesta para algunas tecnologías de algoritmos y datos, es más bien un obstáculo que algo que nos ayude a comprender, porque rápidamente nos ponemos a pensar si son inteligentes como nosotros y empezamos a pensar cómo somos inteligentes nosotros y empezamos a irnos por la rama y no tratar de dar cuenta de qué tipo de tecnología es esa a la que se le llama inteligencia artificial, ¿no? Entonces, un poco es una advertencia tampoco que no nos enganchemos tanto con las palabras, sino que tratemos de entender los fenómenos, ¿no? Y me parece como interesante arrancar desde atrás, digo, de la historia. Ese dibujo a mí me gusta mucho, salió en un libro de Frank Rellot, que es uno de los pioneros de la ingeniería mecánica del siglo XIX, 1887, es decir, fíjense que ya estamos, a ver, qué sé yo, de 1987, estamos a unos 150 años, ¿no? Y si ustedes se fijan en la cabeza, este es el ángel de los mecanismos, así se le llama, o el ángel de las máquinas. Se le llama el dibujo que está en el libro de Rellot. Y fíjense que arriba, en la cabeza, tiene un dispositivo que es un dispositivo muy importante que se llama el regulador centrífugo. El regulador centrífugo es un invento de James Watt, el que inventó la máquina de vapor, también a finales del siglo XVIII, 1750 y pico, patenta la máquina de vapor. ¿Cuál era el problema de la máquina de vapor? La máquina de vapor empezaba a acelerar, ¿no? Le metían carbón, prendía fuego ese carbón, generaba vapor, empezaba a acelerar la máquina, que era un motor termodinámico que avanza, pero claro, empezaba a acelerar, y o explotaba, o se rompía, o digamos, colapsaba la máquina porque no se podía detener la aceleración, ¿no? Es decir, hay la regla de la física y entre más calor, más se acelera y termina de alguna manera colapsando. Entonces, ¿qué inventa Watt? Inventa esto, que es un dispositivo que se pone en la entrada de vapor de la máquina, y que tiene dos esferas metálicas, ¿no? Entonces, cuando la máquina empieza a acelerar, esas esferas se abren, ¿no? Por producto de la fuerza centrífuga, se abren y cuando se abren cierran la válvula de vapor, ¿no? Entonces entra menos vapor y la máquina se desacelera. Cuando se desacelera, las esferas bajan, entonces se vuelve a abrir la válvula de vapor y entonces entra más vapor y se vuelve a acelerar. Entonces la máquina es como que aceleraba, desaceleraba, aceleraba, desaceleraba. Es como que respira la máquina ahí, ¿no? Es decir, muy parecido a un gran organismo. ¿Por qué traigo a colación este dispositivo de Watt que fue una innovación, como si hoy en día inventara un algoritmo, ¿no? O un algoritmo exitoso, porque permitió la difusión de la máquina de vapor en un montón de actividades que no se podían realizar justamente porque necesita cierta estabilidad en el funcionamiento. Porque muchas veces se suele considerar a este dispositivo como un tatarabuelo de la inteligencia artificial. Quizá el primer dispositivo que implique algo así como inteligencia artificial. ¿Se anima alguien? No sé si de los chicos, si están conectados ahí, están sin cámara, pero si alguien se anima, por lo menos que charlemos por qué esto sería un dispositivo de inteligencia artificial. O bueno, los profes también se quieren sumar, pero por ahí estaría bueno escuchar a algunos de los chicos. A mí me gustaría. En mi punto de vista es inteligencia artificial porque no requiere de la constante presencia del hombre para ser operada, es como que cumple su función por sí mismo y es autónomo, digamos. Bien, está buena la respuesta, va por ahí. Ahora yo preguntaría, cuando no estaba este dispositivo, la máquina también funcionaba sin asistencia humana, ¿no? Sí. Sí, pero se rompía. Está bien. ¿Y por qué ahora no se rompe? Porque, digamos, ¿por qué sería inteligente lo que hace ahora y no lo que hacía antes? Porque se controla a sí mismo, tipo, tiene autocontrol sobre lo que tiene que hacer, no sé, ¿entiendes? Sí, va por ahí, ¿no? O sea, fíjense que acá empieza a aparecer el prefijo auto, ¿no? Siempre que aparece la idea de inteligencia artificial empieza
se autocontrola, se autorregula, se autorrepara, digamos, era una de las cuestiones también por las cuales se suele decir que las máquinas no son como los organismos, porque si un organismo se rompe, se repara a sí mismo. Si yo me corto, me cicatriza, mi propio cuerpo se cicatriza. Si una máquina se rompe, la máquina no se puede autorreparar, ¿no? Pero ahora las computadoras sí. Pero digo, antes de llegar a las computadoras, quizá lo que le permite, que digo, está todo bien, está bien la respuesta, se autocontrola, yo diría se autorregula, ¿no? Es decir, la posibilidad regular viene de regla, ¿no? Entonces, vos tenés ciertas reglas que te las das vos mismo, las máquinas se las da a sí mismas, de alguna manera se autorregula o se autocontrola. ¿Pero por qué? Eso me parece que es lo importante. Porque una máquina automática es diferente a una máquina autorregulada. Una máquina automática, uno podría pensar que es una máquina que hace tac, 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 siempre lo mismo, ¿no? Tac, tac, pensemos en una cortadora de ladrillos o algo que corta, ¿no? Tac, tac, cíclicamente hace una y otra vez el mismo procedimiento. Una máquina que se autorregula, en cambio, no hace eso. No es que funciona siempre de la misma manera. Un aire acondicionado no es una máquina automática, es una máquina que se autorregula. ¿Y por qué se autorregula? Y bueno, porque tiene la capacidad de modificar su funcionamiento no de manera automática, sino según la temperatura que haya. Entonces, si cambia la temperatura, el aire acondicionado tiene un sensor que le permite decir, bueno, tac, hasta acá llegué y corta, ¿no? Ahora, uno no puede saber de antemano qué temperatura va a haber, o por ahí va cambiando la temperatura a lo largo del día. Sin embargo, el aire acondicionado puede responder a esos datos que van cambiando contingentemente. Eso parece ser como un rasgo, ¿no? Y acá fíjense que lo que hace el dispositivo de Watt es eso, le permite a la máquina, lo voy a poner en estos términos, le permite a la máquina leerse a sí misma, o sea, puede leerse la máquina cuando está acelerando mucho, ¿no? Y entonces puede modificar su comportamiento en función de esa lectura, ¿no? Es decir, la máquina se acelera y de alguna manera puede dar cuenta ella misma, otra vez lo auto, ¿no? Puede autoleerse o autodiagnosticarse o no sé, o algo por el estilo, y entonces modificar su comportamiento, por ejemplo, empezar a funcionar más despacio. Entonces, esto parece ser como muy importante en inteligencia artificial, ¿no? Que la máquina no solamente funcione de una manera, sino que pueda cambiar su funcionamiento y pueda cambiar su funcionamiento en función de datos que obtenga o del ambiente o de sí misma, ¿no? Y esto es muy parecido a lo que pasa con un organismo. Por eso empiezan a haber las analogías entre seres vivientes y máquinas. Porque cuando nosotros estamos muy cansados, nos sentamos y descansamos. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de leernos a nosotros mismos, ¿no? Ver qué está necesitando nuestro cuerpo, por ejemplo, tener sed, ¿no? Tener sed es un mecanismo de autorregulación. Yo puedo sentirme a mí mismo que tengo sed y voy y tomo agua. Ese sentirme a mí mismo y reaccionar es algo que las máquinas no podían hacer hasta Watt, ¿no? O sea, esto de Watt parece como que inaugura una nueva era de las máquinas, de máquinas que pueden leerse a sí mismas y de alguna manera cambiar su comportamiento. Entonces ahí podríamos tener un rasgo de lo que se suele decir inteligencia, ¿no? Poder leerse a sí mismo y modificar su comportamiento en función de eso o del ambiente, ¿no? Porque un aire acondicionado lee el ambiente, lee los datos y lee cómo el ambiente se va modificando. Entonces ahí tenemos un buen antecedente, un viejo antecedente de las máquinas de inteligencia artificial que siempre se menciona, ¿no? Ahí está la máquina, estos mastodontes, digamos, se colocaban, por ejemplo, afuera de una fábrica y con una toma de fuerza, ¿no? Por los techos, iban bajando los ejes a, por ejemplo, los telares, y entonces una máquina de estas hacía mover, no sé, 10, 15, 20 telares al mismo tiempo, ¿no? Y se le iba tirando carbón, y fíjense, ahí tienen el dispositivo, no sé si lo ven, el regulador centrífugo de Watt, ¿no? Creo que está en el Museo de Londres. Pero ahora vamos, estas son, si ustedes quieren, son máquinas, máquinas físicas, ¿no? Pero cuando se habla de inteligencia artificial, se habla de máquinas que pueden hacer procesos, o se suele hablar en esos términos,
de máquinas que suelen hacer procesos intelectuales. Porque nosotros relacionamos la inteligencia a ciertas operaciones de la mente, ¿no? Por ejemplo, las operaciones matemáticas o del cálculo matemático es algo que nosotros diríamos es lo que suele atribuirse cierto rasgo de inteligencia. Un humano puede empujar un carro, un caballo también, pero un humano puede hacer derivadas y un caballo no. Entonces decir, bueno, los dos tienen potencia física, pero solo uno de los dos tiene capacidad inteligente. Entonces parece que las matemáticas, el cálculo matemático, la capacidad de operar abstractamente con el mundo, ¿no? Con sus proporciones, con sus relaciones, es otro rasgo de lo que suele llamar inteligencia. Entonces, la máquina de Watt me da algo de lo que podríamos llamar inteligencia, pero casi una inteligencia orgánica, ¿no? No una inteligencia mental, que sería como lo que sería típicamente llamado inteligente. Entonces, en 1800 y pico también, ¿no? Un poco después de Watt, aparece ese señor en la foto que es Charles Babbage, ¿no? Charles Babbage, que era también un matemático, un inventor inglés, y que se pone como objetivo crear una máquina que haga cálculos matemáticos, ¿no? Ya había habido un par de intentos, ¿no? Pascal, que era un filósofo del siglo XVII, 1600 y algo, había hecho la pascalina, que era como una especie de cajita que tenía unos engranajes. Un engranaje era la unidad, otro engranaje era la decena, otro engranaje era la centena. Entonces vos ponías un número en esos engranajes, por ejemplo 25, y ponías uno de esos engranajes, lo ponías en el signo que querías hacer, por ejemplo más, y en otros engranajes ponías, por ejemplo 10, y empezabas a girar una manija, y los engranajes se movían de tal manera que te quedaban los engranajes colocados en 35, ¿no? Entonces esa era la primera calculadora, la pascalina de Pascal, ¿no? Una cajita así, si googleamos para decir, una cajita con engranajes y que calculaba, ¿no? Es decir, vos ponías un número, un input, diríamos hoy, ponías los inputs en los engranajes, movía la manija y te tiraba un output la máquina, que era el resultado de la suma, por ejemplo, que habías hecho. Ahora, Babbage, de ciento y pico de años después, tiene un proyecto de hacer una máquina mucho más grande que la pascalina, ¿no? Es decir, Babbage llega a hacer una máquina de 1500 piezas, que era un verdadero ropero, ¿no? Y primero hace otra máquina, pero por ejemplo acá tenemos un modelo de la máquina diferencial de Babbage. Esa no la llegó a terminar, no la terminó de construir nunca, pero digamos de alguna manera este era como el proyecto de Babbage, ¿no? Hacer una máquina que pudiera hacer cálculos diferenciales incluso, ¿no? Es decir, cálculos muy complicados. Esta señorita Ada Lovelace, no sé si alguna vez han escuchado hablar de ella, era hija de Lord Byron, un poeta romántico muy famoso de la época. La madre no quería, la madre se separa de Lord Byron, del poeta, y no quería que la hija le saliera poeta, entonces le hizo estudiar mucha matemática de chica, porque la matemática es como que te baja más a la tierra, te vuelve más rigurosa, en vez de la poesía medio como algo etéreo, como algo que ella no quería que le saliera poeta. Entonces, Ada Lovelace era una de las pocas mujeres en esa época, estamos hablando de Inglaterra, 1830 y pico, ¿no? Época victoriana, que sabía matemática, entonces lo conoce Babbage y empiezan a trabajar juntos en la máquina, y Ada Lovelace descubre una manera de hacer la máquina para que saque una serie de Bernoulli, que es una serie de números, ¿no? Es un cálculo en el cual va sacando una serie de números. Y Ada Lovelace quería hacer que la máquina sacara esa serie de números. Entonces diseña una serie de instrucciones, ¿no? Para darle a la máquina, ya vamos a ver de qué manera, y logra que la máquina que eran un montón de engranajes, ¿no? Es decir, tengan en cuenta que eran cientos de engranajes, es muy impresionante si buscan Babbage, B-A-B-B-G-E, en internet, máquina de Babbage, pueden ver, hay videos de reconstrucción de la máquina de Babbage, donde es un ropero lleno de engranajes que empieza como a moverse, todos los engranajes, y te tira algo, ¿no? Te tira un dato de salida. Y Ada Lovelace consigue darle una serie de instrucciones a la máquina para que los datos de salida sean la serie de Bernoulli. Y eso, darle a la máquina instrucciones para que haga algo y que la máquina lo haga, se considera hoy en día un algoritmo, ¿no?
Entonces se suele decir que el primer algoritmo de la historia lo fabrica Ada Lovelace, 1800 y pico, que es una serie de instrucciones a la máquina en lenguaje matemático para que haga algo. Por ejemplo, sacar una serie de Bernoulli. Y fíjense que es mujer la primera programadora. Bueno, nunca le dieron lugar por ser mujer. En esa época las mujeres no tenían lugar en la ciencia, no le dejaron publicar su artículo con ese descubrimiento. Bueno, no la conocemos mucho hoy a Ada Lovelace, por más que se está reivindicando de vuelta su figura. Pero digo, ahí tenemos, por ejemplo, el otro gran antecedente de la inteligencia artificial, la máquina de Babbage, ¿no? Y esta suerte de primeros algoritmos. La primera vez que se puede hacer alguna especie de cálculo matemático que te permita darle instrucción a una máquina para que haga algo, ¿no? Y para que haga algo intelectual, es decir, que resuelva operaciones matemáticas. Y en este sentido, uno lo que puede decir ahí es que, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? ¿Qué puede hacer esa máquina? Hoy nosotros tenemos un poco en claro y un poco no qué es lo que pueden hacer las computadoras, pero en esa época era el primer intento de hacer una computadora. Entonces, por ejemplo, para Babbage, una computadora solo podía hacer cálculo matemático. Para Babbage, lo máximo que podían llegar a estas máquinas, computadoras inteligentes, digamos, máquinas de pensar o máquinas de calcular, era calcular operaciones matemáticas. En cambio, Ada Lovelace tenía una idea mucho más ambiciosa de lo que podía hacer una computadora y mucho más parecida a las computadoras actuales. Es decir, me parece que Ada Lovelace tenía más razón que Babbage, porque, por ejemplo, Ada Lovelace decía, una computadora es una máquina que realiza operaciones, pero no solamente operaciones matemáticas. Si podemos traducir operaciones de otro ámbito a la matemática, podemos hacer que la máquina lo haga. Por ejemplo, lo que decía Ada Lovelace en ese momento era, si podemos pasar notas musicales a lenguaje matemático, podemos hacer que esta máquina componga melodías. Y Babbage se le reía, porque ¿cómo? Esto es una máquina de hacer cálculo matemático, no una máquina de componer música, ¿no? Y entonces es interesante porque Ada Lovelace logra ver en la computadora que había mucha más potencialidad de la que el mismo Babbage veía, ¿no? Y efectivamente, hoy una máquina te hace una sinfonía si cae una computadora actual, ¿no? Es decir, Ada Lovelace pudo ver ahí que ya había mucha más potencialidad porque, y otra vez acá volvemos al tema de qué sería que una máquina sea inteligente. Una máquina que haga cálculos matemáticos podría ser más parecido a una máquina automática que autorregulada, ¿no? En cambio, ya cuando puede pasar otros ámbitos del mundo, como la música o cosas por el estilo, al lenguaje matemático y operarlo, ya parece que tiene mucha más soltura, ¿no? Es decir, es mucho más amplio las operaciones que pueden hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos como el otro antecedente que a mí me gustaría traer. Y el último es que es el telar de Jacquard. Jacquard es un industrial francés, es hijo de un industrial textil que tenía fábrica de hacer telas, él se cría ahí en la fábrica, se cría entre telares. Y en el año 1801, estamos hablando de hace 200 años, él hace una innovación en los telares que también cambia un poco la historia. Esto es anterior que Babbage. ¿Qué es lo que hace Jacquard? En esa época las telas eran muy caras, pero además las telas que tenían motivos, de decir, figuras, rombo, círculo, alguna especie de dibujo, eran mucho más caras, porque costaba mucho hacerla. Es decir, para hacer una tela con un motivo, con rombos, supongan ser con rombitos, hacía falta 3 personas o 2 personas en un telar. Uno arriba, subiendo y bajando las agujas, colocando las agujas a cada rato donde corresponde para que vaya haciendo la trama, ¿no? Y otro abajo moviendo el telar, ¿no? Y se avanzaban 25 centímetros por día, es decir, estabas todo el día dándole al telar y al final del día no avanzabas casi nada en la tela. Por eso eran muy caras. ¿Qué inventa Jacquard? Inventa esta lengua de madera que ustedes ven ahí, ¿no? Perforada. ¿Qué es esto? Ahí lo tienen un poco más grande. ¿Qué es lo que consigue eso? Eso consigue que el tipo que estaba arriba del telar, que subía y bajaba las agujas,
ya no lo necesitamos más. Porque ahora las agujas bajan y suben y entran por los orificios de esa lengua de madera, ¿no? O de cartón. Entonces, de alguna manera, lo que hace la persona que hace el telar es perfora de alguna manera esa lengua de madera de acuerdo a la trama que vos quieras. Por ejemplo, vamos a pensar que esa que está ahí perforada son rombos. Entonces las agujas entran y salen en esos agujeros cuando va pasando la lengua y va produciendo rombo. Entonces eliminas a la persona que estaba arriba subiendo y bajando las agujas, ¿no? ¿Por qué esto es un cambio, una innovación muy fuerte? Porque en principio yo puedo hacer eso que hago ahí, por ejemplo, me hace rombos, entonces yo lo pongo en el telar y hago rombos. Pero después me piden que haga círculos, supónganse. Entonces saco esa lengua de madera, busco la de círculos y la pongo, ¿no? Y no hace falta que modifique la estructura del telar. Esto se considera el primer programa de la historia. Porque es lo que hace un programa, ¿no? ¿Querés el programa de rombos? Pongo la lengua de esos. ¿Quiero otro? Pongo otro. Es decir, es muy parecido a lo que hacemos hoy en la computadora. Quiero escribir, abro Word. Quiero hacer una tabla y sacar cálculo, abro Excel. Es decir, vos no cambias la estructura de la computadora, sino que vas cambiando los programas que te permiten operar. Esto es lo que inventa un poco Babbage. Y además aparece fuerte la idea de código. Porque fíjense que lo que hacen ahí, si yo quiero hacer rombos, tengo que codificarlo a agujeritos y no agujeritos, ¿no? Es decir, ¿cómo pasar la figura? Por ejemplo, después de esto se puso de moda la cara de Jacquard y se hacían telas con la cara de Jacquard. Entonces, la cara de Jacquard hay que codificarla, pasarla a un código de agujeritos en madera para que la máquina lo haga, ¿no? Y eso es codificar, eso es lo que hacemos hoy en día, nada más que en vez de ser agujerito y no agujerito, son unos y ceros, o son impulsos eléctricos y no impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, ahí aparece la idea de código, y otra vez, ¿qué sería con una máquina así inteligente? Bueno, que no necesita de alguien que vaya y sube y baja las agujas, sino que lo puede hacer ella misma, pero acá aparece la idea del programa además, ¿no? Es decir, yo le puedo ir modificando a la máquina los programas para que haga o no haga determinada cosa. Y es muy interesante porque Jacquard es importante, porque al que se le ocurrió darle instrucciones a la máquina con tarjetas perforadas fue a Babbage. Es decir, Babbage toma la idea de Jacquard de la lengua perforada y hace tarjetas perforadas y así le daba instrucciones Babbage a su máquina de calcular con tarjetas perforadas. Una tecnología que se usó hasta 1950, 1960, 70, se hacían todavía, quizás más acá, quizás ya llegó a los 80, se hacían los programas de computación con tarjeta perforada. La gente más grande, la gente que ya está, los ingenieros jubilados, los profesores posiblemente de los chicos de ingeniería, hayan llegado a ver algunas tarjetas perforadas. Yo he visto tarjetas perforadas que se usaron en la industria hasta hace unas pocas décadas, ¿no? Quienes han visto Los Simpsons, en este momento Apu había hecho su doctorado en informática haciendo un juego de ajedrez con tarjetas perforadas que se lo muestra a Bart y Bart saca una y Apu la tiró a la basura porque una vez que le rompes el orden de las perforaciones de las tarjetas no tenés más programa, ¿no? Pero entonces fíjense cómo inteligencia artificial no es una cosa que aparece con las computadoras, con Bill Gates, ¿no? Yo creo que inteligencia artificial es algo que viene desde hace muchas décadas, un par de siglos, y que es un montón de elementos tenés ahí. Tenés la máquina, tenés el programa, tenés lo auto, ¿no? Si la máquina puede auto algo, si puede modificar su comportamiento. Una de las cosas que inventa Babbage es el loops, por ejemplo. Bueno, querías hacer un cálculo, por ejemplo, no sé, sacame números primos hasta que aparezca un par. Entonces la máquina hacía este número primo, par no, este número primo no. Y hacía el mismo movimiento una y otra vez hasta que aparecía el par y se clavaba, ¿no? Es decir, esa capacidad de hacer operaciones cíclicas, hasta que encontres algo y pares, es algo que las máquinas no podían hacer, ¿no? Y bueno, y un poco ahí con Babbage aparece. ¿Cómo vamos hasta acá?
no los quiero envolver tanto con historia, pero me parece importante ir bien. viendo cómo... Es Sí, interesante, yo creo, porque es algo que nunca, jamás en la vida lo supe. O sea, por lo general no es algo tan Está bueno. escuchado. Hay cosas que sí se saben y hay cosas que yo creo que no. sí, Por ahí es un tema muy de que si te interesa te tienes que meter a buscar, como hiciste vos. sí. Pero No es sobre todo algo me que interesa... esté tan accesible que eso con un profe te lo cuente, ponele. Ujú. Sí, pero digo, está bueno pensar eso, ¿no? Qué raro que cuando sale la inteligencia artificial no parezca esta... no parezcan estas cosas, no parezca que en realidad la inteligencia artificial es un proceso que se viene dando desde hace muchas décadas, ¿no? Claro, todos te dicen inteligencia artificial y te imaginas un japonés ahí con la compu. Tal cual, tal cual, tal cual. Darío, pero hay como un paralelismo también a la hora de considerar la inteligencia nuestra como especie humana. Sí, tal Que cual. también nadie te cuenta que venimos evolucionando, o no te cuentan con detalle que venimos evolucionando de un organismo unicelular. Ujú, tal cual. Te dicen, sí, somos inteligentes y somos lo que somos, y parece que siempre hubiésemos sido, desde que existió la Tierra, 2 orejas, 2 ojos, la nariz, todo. Y hay como un paralelismo entre esas dos cosas, ¿no? Entre la artificial y la nuestra, digamos. Tal cual, por eso yo un poco, y eso es lo que les decía al principio, quizá el abordaje más social o más filosófico de la tecnología siempre implica un poco la historia, ¿no? Es decir, uno considera que comprende mejor un fenómeno si conoce su historia, ¿no? Si uno quiere, como dice Mateo, si uno quiere comprenderlo y meterse, si no, si querés saber cómo funcionan los teléfonos celulares hoy en día, quizá no te hace falta toda esta reconstrucción. Pero si queremos preguntar una pregunta tan desafiante como la que plantean ustedes, si nos va a superar o qué, bueno, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿No? Y es lo que dice Federico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de a quién va a superar y qué hablamos cuando hablamos de qué es lo que va a superar a esto? ¿No? Es decir, bueno, a mí me parece que hace falta como la historia para... Déjenme que meta digamos, al prócer de la inteligencia artificial, que es Alan Turing, ¿no? Fíjense los ingleses, ¿no? Los franceses, ingleses, Jacques es francés, Babbage es inglés. Pero Turing es un matemático inglés. Por ahí, si no lo conocen mucho Turing, pueden ver, ha salido la película hace 2 o 3 años que se llama Enigma, que cuenta la historia de Turing, la historia de guerra de Turing, porque Turing es un matemático inglés muy brillante, de Cambridge, que cuando viene la Segunda Guerra Mundial, a él lo contrata el ejército para ver si podía descifrar una máquina que tenían los nazis, que era la máquina Enigma. La máquina Enigma es como una especie de máquina de escribir donde tenía 3 rodillos. Y cuando vos apretabas la A, por ejemplo, te escribía una N. Apretabas la B, te escribía una L. Entonces vos ibas escribiendo un mensaje y te iba escribiendo un mensaje con otras letras. Eso era un código, ¿no? Ahora, al otro día vos escribías el mensaje, le cambiabas los rodillos y te escribía otras letras. Y al otro día otras. Entonces, las combinaciones de los códigos eran casi imposibles de resolver, ¿no? Y Turing, con un grupo de gente, se encierran en Bletchley Park, digamos que es una ciudad que tiene como un cuartel así un poco a las afueras de Londres, y logran descifrar la máquina, logran descifrar el código de los nazis, la máquina Enigma, ¿no? Y la película Enigma lo cuenta bien a esa historia. Pero a nosotros no nos interesa tanto eso, porque a los que nos gusta Turing, esto nos parece como medio la parte que no nos interesa tanto de Turing, cómo resolvió, que es apasionante también. Pero lo importante es que Turing plantea que puede haber una máquina que resuelva cualquier tipo de operación intelectual. Y una máquina que sobre todo es muy simple, ¿no? Es una máquina que tiene una cinta en la que pasan ceros y unos, ¿no? Que esta cinta es lo mismo que pueden verlo como una forma más abstracta de la lengua de Jacquard perforada, ¿no? Es decir, en vez de que pase por la máquina una lengua con agujeritos y no agujeritos, acá pasa una cinta con símbolos numéricos, o unos y ceros, pero que en realidad es impulso eléctrico o no impulso eléctrico, ¿no? Es decir, el 1 es cuando hay impulso eléctrico, el 0 es cuando no hay nada. Entonces vos podés hacer cualquier operación
con esta máquina mientras que la puedas pasar a unos y ceros, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos podés hacer una multiplicación pasándolo a unos y ceros. Bueno, sí, hay formas muy fáciles de transformar un número en decimal a un número binario. Ahora, componer una melodía ya es más difícil. ¿Cómo pasa una melodía a uno y cero? Bueno, pero entonces uno lo que va generando es un lenguaje de programación. Pero si lo puede generar, no habría problema para que esta máquina de alguna manera, que no es una máquina física, ¿no? Es una máquina matemática la que inventa Turing. 1936 saca su primer artículo donde la propone, y 1950 saca un segundo artículo donde se pregunta si la máquina puede pensar, ¿no? Entonces, una vez que Turing primero plantea esta máquina, que es muy simple, vean, acá tienen otra. ¿Qué necesitamos? Una cinta donde pasen cositas y no cositas, unos y ceros podemos decir, un lector que lea, ¿no? Y un estado interno, es decir, la máquina tiene que, de alguna manera, tener alguna especie de registro mínimo, una memoria mínima de lo que va pasando por la cinta y las operaciones que se van haciendo. Entonces vos podés pasar, por ejemplo, voy a tirar cualquiera porque no sé bien, pero vos podés decir, bueno, el 25 es 1000110001. El signo más es 01. Y el 10 es 011001. Entonces, con 1 y 0 vos tenés 25 más 10. Lo pones eso en la cinta, lo pasas por la máquina y la máquina te tira el resultado, ¿no? Es muy parecida a la máquina de Babbage, pero lo lleva al plano de lo meramente simbólico, ¿no? Es decir, Turing acá lo que descubre es un modelo matemático de funcionamiento de una computadora universal, porque este es el punto. Turing dice, esta máquina, por ejemplo, si tenemos una máquina que hace sumas, ¿no? Entonces tenemos un programa, 1, 0 más 1, bueno, tenemos todo un programa en la cinta de esta máquina de sumar. Ahora, ese programa, que es de la máquina que hace suma, puede pasar en otra máquina, ¿no? Que también la puede leer. Entonces, puede haber una máquina, dice Turing, que pueda leer lo que hacen todas las máquinas, ¿no? Si yo puedo hacer que un radiograbador, lo que hace un radiograbador o un reproductor de CD, si lo puedo poner en unos y ceros, puedo inventar una máquina que haga lo que hace el grabador. ¿Qué es lo que hacemos hoy cuando ponemos Spotify, ¿no? Es decir, si podemos descomponer máquinas, la máquina de escribir, la máquina de reproducir películas, la máquina de reproducir música, si los podemos pasar 1 y 0, hay una máquina, dice Turing, la máquina universal, que puede hacer todas esas operaciones. Ahora, o sea, Turing descubre matemáticamente que eso es posible. Después hay que hacer las máquinas, ¿no? Esa fue otra historia y ahí pasaron muchos años. Pero fíjense cómo cada vez estamos más cerca de eso, ¿no? Es decir, esta computadora puede escribe, pasa música, pasa video, se conecta con personas en una charla, ¿no? Es decir, la idea de Turing es, la máquina universal puede hacer cualquier tipo de operación de cualquier máquina. Parece un poco el personaje de los X-Men, ¿vieron? Que se puede convertir en todos los otros personajes. Bueno, esa es la idea de máquina universal de Turing, ¿no? Puede haber una máquina que haga la operación de todas las máquinas, incluso de sí misma, ¿no? Y entonces, bueno, otra vez aparece lo mismo ahí. La misma pregunta que la máquina de Babbage. ¿Qué podemos llegar a hacer con esa computadora de Turing? Es una pregunta que todavía nos estamos preguntando. Cuando ustedes me preguntan qué es la inteligencia artificial y si nos puede superar, esa pregunta es una pregunta que le tenemos que hacer a las máquinas de Turing. ¿Qué tanto pueden llegar a hacer esas máquinas, ¿no? Con unos y ceros y procesamiento de unos y ceros, ¿hasta dónde pueden llegar? Bueno, lo estamos viendo ahora, ¿no? Porque además lo que dice Turing ahí es, el problema de la inteligencia de las máquinas no es tanto que no puedan operar o procesar información, eso lo pueden hacer. El problema es la memoria. Porque para poder procesar mucha información necesitas guardar mucha información en la memoria, y por eso los seres humanos tienen capacidad de hacer cálculos matemáticos muy abstractos, porque tienen en su memoria almacenada mucha información. Era muy difícil hacer una máquina que pudiera almacenar toda esa información. Las primeras máquinas físicas que tratan de hacer, la primera vez que logran que una máquina guarde un registro, así como podemos decir un dato, lo hicieron con los televisores viejos, con los tubos. No sé si alguna vez han abierto, bueno, son de la electrónica, deben haber visto muchos por dentro, pero vieron que tiene como una especie el tubo tiene como una especie de polvito pegado, ¿no?
que es como una especie de, no sé de qué material será, pero claro, por ejemplo, le tiraban un impulso eléctrico a esto y queda una marquita. Y el otro día venían al laboratorio y se fijaban si esa marquita había quedado o no, y no había quedado. No podían lograr que la máquina guarde una huella, ¿no? Es decir, un dato. Cuando lo logran conseguir, empiezan a ver que ahí pueden lograr que una máquina guarde en memoria. ¿Y por qué hoy podemos hablar de máquinas inteligentes? Porque si Turing dice que para que una máquina piense lo que necesita es memoria, y en ese momento era muy difícil construir una máquina física con memoria, hoy la situación es totalmente diferente. Hoy tenemos Big Data, ¿no? Es decir, hoy tenemos grandes masas de datos. Es decir, las computadoras tienen casi memoria infinita, podemos decir. No digamos infinita, pero digamos la nube, ¿no? Es decir, tienen la memoria que quieran a disposición. Por eso podés tener una plataforma como las que hay ahora que te sacan, como Uber, que te puede hacer todo un diagnóstico de la circulación de autos en la ciudad, así, porque tiene una gran memoria con la cual puedo operar, ¿no? Entonces ahí también la memoria es ligada mucho a la inteligencia. Pero acá viene el punto, y ya si los estoy cansando con esto, yo más o menos me voy acercando a un punto final. Porque claro, Turing es el que inicia, Turing es el que marca o señala un poco la idea esta de inteligencia artificial. Es el término que él inventa, ¿no? Inteligencia artificial. Es el padre de la inteligencia artificial como un campo. ¿Cómo a Turing se le ocurre esto, no? Él, por ejemplo, en el ejército, en su experiencia de ejército, estaban las computadoras humanas, human computers, ¿no? Human computers, que eran generalmente mujeres a las que se las ponía a calcular durante todo el día. Estaban ahí, calculando. Esas son las computadoras humanas, ¿no? El nombre computadora viene de ahí. Y Turing lo que dice es, yo las observaba, entonces miraba, por ejemplo, cuando querían hacer una multiplicación, Turing miraba a dónde ponían los ojos, dónde anotaban el primer número, entonces de alguna manera veía cómo se comportaba el sistema humano y él trataba de reproducirlo en el sistema de las máquinas, ¿no? Entonces ya desde ahí, desde su origen, hay una vinculación entre la computadora y el ser humano, ¿no? Es decir, Turing sí tenía en la cabeza que una máquina sea inteligente es que sea inteligente como el humano, ¿no? Pero esa idea es un poco la que se ha ido abandonando, que yo con eso después voy a cerrar. Pero primero déjenme que muestre esto. ¿Qué hace Turing? A ver si puedo compartirles. No voy a poder. Déjenme ver si puedo compartir una cosita, un video que podamos ver. Pam, pam. De paso, descansen un segundo de mi voz. Voy a dejar de compartir esto, les voy a compartir un segundito un video, que es cortito. Los profes quizá lo hayan visto, o Martín, ustedes chicos son más jóvenes, posiblemente no, pero la principal película, como decía Martín antes, que la inteligencia artificial ha dado como mucho pasto al cine, a la ciencia ficción, etc. Una de las primeras películas que se hace muy famosa es Blade Runner. Blade Runner es una película de los 80, donde en el mundo se han difundido unos replicantes. Los replicantes son robots con forma humana, con inteligencia humana. Lo fabricó una empresa y se les escapó de las manos, se les escaparon los robots. Entonces ahora están distribuidos entre la población y muy difícil diferenciar cuando es un robot o cuando es un humano. Y hay un grupo de gente, como un parapolicial, que son los Blade Runner, que son los encargados de encontrar a los replicantes entre la gente, ¿no? Entonces, cada vez que encuentran a uno, claro, ¿cómo saber si un robot o es una persona? Entonces, inventan un test.
sientan al robot y le empiezan a hacer preguntas. Y está estipulado qué tiene que contestar para ser humano y qué tiene que contestar para ser robot, ¿no? Entonces ahora les paso una escenita donde un policía está sentado frente a un robot y le empieza a hacer este test ida y vuelta para ver si es un robot o no, ¿no? Ahí va. Creo que está en gallego, así que perdón el doblaje. ¿Se escucha? Como con un eco, pero no sé si es propio el video. A lo mejor porque tengan algún micrófono abierto y haga el eco. No, nadie tiene el micrófono abierto. A ver si ahí se escucha mejor. Sit down, sit down. Yeah, but Doc, I'm kind of nervous when I take the test. Just please don't move. Uno, 1187 Underpass. Ese es mi hotel. ¿Qué? Donde yo vivo. ¿Un sitio bonito? Sí, eso creo. ¿Esto es parte del test? No, era solo por charlar. No es que sea de mi agrado. ¿Está usted en un desierto caminando por la arena cuando...? Eso ya es el test. Sí, está usted en un desierto caminando por la arena cuando de repente... ¿En cuál? ¿Qué? ¿Qué desierto? El desierto que sea, no importa, es hipotético. ¿Y por qué iba a estar allí? Quizá porque usted está harto o quiere estar solo, quién sabe. Mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted. ¿Un galápago? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que es una tortuga? Claro, pues lo mismo. Nunca he visto una tortuga. Pero le comprendo a usted. Se agacha usted y pone el galápago patas arriba. ¿Se inventa esas preguntas, señor Holden, o se las dan escritas? El galápago yace sobre su espalda con el estómago cociéndose al sol y moviendo las patas para darse la vuelta, pero sin su ayuda no puede. Y usted no le ayuda. ¿Qué quiere decir que no le ayudo? Quiere decir que no le ayuda. ¿Por qué es así, León? Solo son preguntas, León. En respuesta a la suya le diré que me las dan escritas. Es un test hecho para provocar una respuesta emocional. ¿Quiere que sigamos? Descríbame con palabras sencillas solo las cosas buenas que le vienen a la mente acerca de su madre. ¿Mi madre? Sí. Le voy a hablar de mi madre. Uno, 1187 Underpass. Ese es mi hotel. ¿Qué? No lo superó al test el robot, parece. No. Eso que ustedes acaban de ver es una representación del test de Turing, digamos. En el artículo de 1950, Turing dice, bueno, a ver, voy a sintetizarlo en dos ideas. No podemos saber si una máquina piensa, si la pregunta es si una máquina es inteligente y piensa, si nos hacemos la pregunta, no vamos a poder responder nunca nada. Porque no sabemos qué significa que algo piense. Ni siquiera sabemos, y ahí viene con lo que decía Federico hace un rato, ni siquiera sabemos si nosotros pensamos. O no sabemos si, por ejemplo, una persona piensa. Es decir, si vemos una persona, ¿qué sabemos qué pasa dentro de su cabeza? Y lo que pasa, ¿qué sería que piense? Si piensa en forma abstracta, si piensa en forma matemática. Si nos metemos en ese lío, no salimos más, dice Turing. Pero sí, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar y hacer un test en el cual si una
cosa se comporta de manera que no podamos diferenciarla de un ser humano, tenemos que admitir que es inteligente. Repito, no vamos a decir que la máquina es inteligente, pero si yo hago un test en el cual la máquina, yo le hago preguntas y la máquina me responde cosas y yo no puedo saber si es una máquina o un ser humano, tengo que admitir que la máquina es inteligente, porque si fuese un humano admitiría que un ser humano es inteligente, que esa persona es inteligente. Entonces, si la máquina me da las respuestas que yo no puedo diferenciar del humano, tengo que admitir que es inteligente. Entonces, lo que él hace es este test, que yo ahí les voy a compartir un poquito el esquema. Que él dice esto, ¿no? Dice, bueno, hagamos esto. En una habitación hay una computadora, que es A, ¿no? Un ser humano, que es B, ¿no? Afuera de la habitación hay otro humano, que es C, ¿no? Y entonces C, la persona esta que está afuera de la habitación, empieza a hacer preguntas. Y de la habitación le empiezan a responder. A veces le responde la computadora y a veces le responde el ser humano. Y uno le pregunta a C, al que está afuera, este caso, ¿respondió la computadora o el ser humano? Acá respondió la computadora o el ser humano. Si C, dice Turing, se equivoca un 60% de las veces, ¿no? Es decir, más de la mitad de las veces, no puede ver si la que le está respondiendo la computadora o el humano, entonces quiere decir que la computadora superó el test de inteligencia porque no puedes diferenciar sus respuestas de algo inteligente que sería el humano. Entonces, si yo hago respuestas de la misma manera que algo inteligente que un humano, se tiene que admitir que yo también soy inteligente. Y si un ser humano no puede diferenciarlo, ese ser humano me tiene que admitir que yo también soy inteligente. Ese es el test de Turing. Y entonces, no importa si adentro de la cabeza de la computadora piensa, tiene emociones, si yo no puedo identificar la diferencia con un ser humano, tengo que admitir que es inteligente. Pasa mucho, por ejemplo, cuando uno entra a una página a hacer una consulta, te atiende un chat, ¿no? Te dice, hola, estoy acá para responder tu pregunta. Y vos tenés un momento donde decís, ¿será una persona o será un bot, ¿no? Que me está... Entonces vos empezás a hacer preguntas. A la primera pregunta te das cuenta que es un robot. Porque vos ponés, no, quería hacer tal cosa y no puedo. Bueno, lo que debe hacer, si entra a la página, te responde como muy formalmente. Una persona no te respondería así, te respondería de otra manera. Entonces te das cuenta que es una máquina. Vamos a llegar a algún momento en el que entremos a cualquier plataforma y nos responde una máquina y no nos demos cuenta si una máquina o un humano. Cuando eso suceda, según Turing, tendríamos que admitir que los bots son inteligentes, porque no los puede diferenciar de un ser humano. Todavía no estamos en ese nivel, es decir, al día de hoy las máquinas no han superado el test de Turing. Rápidamente podemos identificar una computadora y diferenciarla de un ser humano. Y acá me parece que esto es importante, porque Turing, en este modelo, linkea, encadena la idea de inteligencia artificial a la idea de imitar la inteligencia humana. Y esa es una idea que nosotros tenemos todavía, pero que es un poco vieja. Hoy en día no se diría que lo máximo que puede hacer una computadora es imitar la inteligencia humana. De hecho, eso es algo la inteligencia humana es bastante imperfecta, ¿no? Es decir, las máquinas pueden hacer más que ser inteligentes. Lo cual no significa superarnos. Simplemente que pueden operar con información de maneras que nosotros no podemos hacerlo por nuestras limitaciones, ¿no? Nuestras limitaciones físicas, nuestras limitaciones de memoria. Nuestra memoria está en el cerebro, es limitada frente a la base de datos de millones de datos de Big Data. No podemos operar de la manera que operan las máquinas, ¿no? Entonces las máquinas, esta idea que tenía Turing de que lo máximo que puede aspirar una máquina es ser inteligente como el humano, ya no corre. Hoy las máquinas pueden hacer más que eso, ¿no? Ahora, sería bueno preguntarnos si son más o menos que nosotros. Hay un informático que plantea eso, ¿no? Yo le pongo un sumario ahí porque dice, preguntarse si la máquina puede pensar es igual a preguntarse si un submarino puede nadar. El submarino no nada, ¿no? Hace otra cosa. Pero sin embargo, en esa cosa que hace es mucho más rápido que cualquier pez.
pero no nada, ¿no? Va más rápido, pero no nada. Y uno podría decir lo mismo con la inteligencia artificial. Puede procesar información mucho más rápido que nosotros, pero no piensa. ¿Quiere decir eso que nunca va, que es degradada, que nunca va a ser perfecta como el humano? No, no quiere decir nada. Quiere decir que hace ciertas operaciones que no serían lo mismo que lo que hace el ser humano, que es pensar, pero que es incomparable. No se puede comparar el nado de un pez con la marcha del submarino, y en ese sentido no se puede comparar la inteligencia humana con lo que hace la máquina, ¿no? De hecho, una de las formas más fáciles de darse cuenta si una máquina es una máquina es, por ejemplo, le haces una pregunta de una operación muy compleja matemáticamente. Le decís, ¿cuánto es 18.045.310 por 18.359.304? Y la máquina te lo va a responder bien. Y entonces te vas a dar cuenta que es una máquina y no un humano. Porque un humano no puede hacer eso instantáneamente. Entonces, la máquina pensó, no, procesó números de cierta manera, ¿no? Lo hizo, ¿superó al humano? Sí, lo superó, porque pudo hacer una operación matemática compleja muy rápido. Pero pensó, no, porque justamente pensar implica que no podés hacer una operación matemática tan rápido, ¿no? Es decir, el pensamiento humano específico, ¿no? Es una cosa, y lo que una máquina puede hacer en términos de operación, de procesamiento de información, es otra. Decir si la máquina es inteligente, y hoy vuelvo un poco a lo que le decía antes, quizá obstaculiza pensar que son las máquinas, porque lo tratamos rápidamente de meter adentro del molde del pensamiento humano, cuando en realidad las máquinas pueden hacer mucho más que lo que nosotros llamamos pensar, ¿no? Y entonces eso abre otra nueva tipo de preguntas, que tiene que ver con qué es lo que hacen hoy en día los sistemas algorítmicos. Por ejemplo, yo miro una película en Netflix, y Netflix automáticamente toma datos y los guarda en su memoria. ¿Dónde yo paro la película? ¿Qué otras películas miré antes? ¿Qué parte adelante da? Y me compara esa película con, no sé, 50 millones de usuarios en todo el mundo que vieron esa película y con qué otras películas lo vieron. Es decir, tiene una capacidad de memoria, el sistema algorítmico de Netflix, que yo no tengo. Y entonces me dice, bueno, si de esos 50 millones, 40 millones que vieron esa película, después vieron esta. Y te recomienda, mira esta película. Y sabe que te va a gustar porque hizo un montón de correlaciones en su base de datos con gusto y preferencia de personas que vieron la misma película, y sabe que me va a gustar más que yo. Es decir, yo no sé si me va a gustar, pero Netflix ya lo sabe, ¿no? Y esa clase de operaciones, a una escala que nosotros no podemos manejar, digamos, no sé si yo lo llamaría ser inteligente o pensar. Yo le llamaría otra cosa, no sé qué, habría que buscar los nombres, pero que excede totalmente lo que nosotros llamamos inteligencia, ¿no? Y entonces aparecen las tesis de ciencia ficción. Puede llegar que un día esa mente maquínica tome cierta autonomía, ¿no? Y que no la podamos comprender, es decir, que las máquinas empiezan a hacer cosas, de hecho ya hacen cosas que no comprendemos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría ahí? Justamente no las comprendemos porque las máquinas no piensan, hacen otras cosas que muchas veces nosotros no podemos entender qué es, ¿no? Así que bueno, si quieren, no sé, charlamos un ratito, yo podría seguir, pero no los quiero abrumar tanto. Me parece que ahí están como puestas algunas de las claves para pensar esto, ¿no? Algunas de las claves de lo que se suele llamar inteligencia artificial, pero me gustaría que se queden con esa idea, ¿no? Inteligencia artificial como que la idea de que lo máximo que pueden hacer las máquinas es imitar la inteligencia humana es una idea vieja, es una idea que hace 20 años ya no se piensa más. Las máquinas hoy pueden hacer mucho más que pensar como lo humano, y ese es el problema, ¿no? Que ya no nos sirve el modelo de inteligencia humana para pensar las máquinas. Ahora tenemos que empezar a buscar otras formas de pensar qué hacen las máquinas, ¿no? Quizás otra forma nos llaman inteligencia artificial, porque de verdad yo me sentí muy de acuerdo cuando mencionaste que por ahí el problema era el nombre. Uh-huh. No,
no necesariamente la idea, sino el nombre. Sí. No. Y por ahí ese es el principal problema, que Sí. estamos llamándole a algo por un nombre que está mal puesto, Ujú. ¿no? Sí, es como un... Pero, y que no es solamente un nombre mal puesto, sino que es un nombre mal puesto porque es antropocéntrico. Nos pone a nosotros en el centro de la cuestión y entonces nosotros miramos las máquinas desde la óptica humana. Y entonces pensábamos que lo máximo que puede hacer una máquina es parecerse a nosotros, ¿no? Pero no está mal que Turing le haya puesto ese nombre porque piensen en la época de Turing, programar una computadora en la época de Turing, era casi como arreglar un auto, ¿no? Eran como grandes máquinas, todas llenas de grasa, de ácido, se metían con medio cuerpo adentro, ¿no? Con unos trapos, con unas llaves. Es decir, pensar que ese mastodonte iba a poder hacer operaciones como las que hacen hoy las máquinas, era imposible. Por lo tanto, uno, desde el punto de vista humano, decía, a lo máximo puede llegar esta máquina a ser inteligente, como si fuese una cosa. Ahora, cuando uno ve lo que es hoy en día la red, la nube, los algoritmos, ya esa idea que tenía Turing no corre, ¿no? O sea, tenemos que pensar de otra manera. Es más, un ejemplo muy fácil es el del ajedrez, ¿no? Se pensaba que las máquinas podían hacer cosas como los humanos, pero nunca ganarle al ajedrez a un humano, porque el ajedrez es el juego intelectual por excelencia. En el 97, Deep Blue le gana a Kasparov, ¿no? La primera vez que una computadora le gana a un humano al ajedrez. Hoy en día no hay un solo humano que le pueda ganar a una máquina. Es decir, hoy no hay posibilidad de que un humano le gane a una máquina. Y los grandes campeones de ajedrez juegan contra las máquinas para aprender de ellas. Es decir, porque las máquinas hacen cosas que un humano no haría, entonces eso los desafía más intelectualmente, los obliga a ser más creativos en sus defensas o en sus ataques. Y entonces, nuestra inteligencia trata de copiarles cosas a la inteligencia de la máquina, y no al revés como pensaba Turing, de que la máquina le iba a copiar cosas a la inteligencia humana. Es decir, entonces el vínculo con las máquinas empieza a ser otro, ¿no? Empieza a ser que nuestra inteligencia, digamos que nuestra inteligencia se empieza a moldar un poco a la forma en que operan las máquinas, y no al revés. Entonces, la idea de inteligencia, como decía Evo Tincho, es como muy antropocéntrica, y es un nombre mal puesto, pero no mal puesto porque nos equivocamos, sino porque lo arrastramos desde hace 60 años. Y las máquinas de 60 años han cambiado totalmente, ¿no? Por eso me parece a mí otra vez reivindicar el estudio de la historia en estas cosas. Bueno, vos empezás a meterte un poco, empezás a ver de dónde vienen las palabras, los términos, te da un poco de más claridad del panorama, ¿no? Pero sí, me parece que inteligencia artificial hoy en día es un campo, es una disciplina. Es como decir ingeniería, pues bueno, ingeniería viene de ingenio, ingenioso. No, bueno, pero es un nombre. Se le llama ingeniería a ese campo, pero no significa que se va a tener eso. Hoy en día inteligencia artificial se le llama un campo que no significa que quiera hacer máquinas inteligentes, sino que trata de inteligencia inteligente en el sentido de lo humano, sino que está tratando de desarrollar sistemas informáticos complejos que permitan operar con la información en el mundo, ¿no? Que eso me parece que es otra cosa. Darío, ahí cuando pusiste el ejemplo del ajedrez, yo tengo la sensación, digamos, por lo menos por ahora, con lo poco que sé de esto y lo poco que he visto, que la gran diferencia que hay es la capacidad y la velocidad de procesamiento que han logrado las máquinas, ¿sí? En relación a la capacidad que tenemos nosotros, ¿sí? Uh-huh. Tratando de mantener este paralelismo que muchas veces se plantea. Pero y dando una vuelta, no sé si eso es una muestra de que es más inteligente, digamos. Uh-huh. Simplemente cuestión de velocidad. Entonces, por eso en un partido de ajedrez, la máquina puede analizar no sé cuántas opciones de jugadas que, bueno, que ni el tipo
Claro. más brillante tiene esa opción. Probablemente lo podría hacer con mayor cantidad de tiempo, pero si te vas a otros rubros, y con Tincho lo hemos hablado varias veces, cosas que vos estás hablando y en un momento dado decís algo y se te une con una cosa que habías vivido hace 15 años atrás, ¿sí? Ujú. Ese tipo de situaciones, como que todavía están bastante lejos las máquinas de generarlo, ¿no? Porque lo que hacen es analizar así volúmenes de datos. Más o menos, o sea, Deep Blue, que es la que le gana a Kasparov, está muy bien el comentario, porque eso ha cambiado también. Y eso es otra cosa que vuelve difícil y que por eso hay que estar como muy al tanto, porque en pocos años ha cambiado mucho la forma de lo que se llama inteligencia artificial. Deep Blue era una máquina que se llamaba Number Crunch, ¿no? Lo que voy a decir, devoradora de números. Es decir, podía procesar millones de jugadas en pocos segundos, cosas que Kasparov no podía hacer. Pero Kasparov no necesitaba hacerlo porque se le ocurrían 4 o 5 instantáneamente, ¿no? Es decir, esa es como la diferencia que uno podía decir en ese momento entre la inteligencia artificial de Deep Blue y de Kasparov. Deep Blue tenía que procesar todas las jugadas posibles y para elegir una. Kasparov no tenía que procesar porque se le ocurrió en instantáneo. Lo que decimos, se nos conectan los cables y se me ocurre una jugada. Y eso es algo que no se puede, que las máquinas no podían hacer, pero después de Deep Blue, porque es muy interesante, está un documental en Netflix sobre esto, porque decía, bueno, la máquina puede ganarle a Kasparov en el ajedrez, pero ya, digamos, ahí vencieron un límite las máquinas, pero nunca le va a poder ganar al campeón de Go, ¿no? El Go se le llama el ajedrez chino, tiene un tablero mucho más grande que el ajedrez, 19 por 19, no, está vacío al principio, las piezas son todas iguales, son piedras, se le llaman, tan las blancas y las negras, y uno va poniendo piezas en el tablero y trata como de agobiar al otro con sus piezas, ¿no? El Go. El Go tiene muchas más posibilidades, muchísimas más posibilidades que el ajedrez. Entonces, Deep Blue no iba a poder procesar la cantidad de posibilidades que tenía el Go. Podía hacerlo con el ajedrez, que todavía un tablero más chico, y fíjense las millones de posibilidades que hay, ¿no? Entonces se decía, bueno, como la inteligencia artificial es esto, Number Crunch, digamos, devorar un montón de números, y el Go es infinito las posibilidades, nunca lo va a poder hacer. Ahora Google empieza a desarrollar AlphaGo, que es una máquina que ya no opera simplemente como vos decías, tragando información. Ya tiene algoritmos inteligentes que yo los compararía con el regulador centrífugo de Watt. AlphaGo ya tiene como una especie de sensibilidad, ¿no?, en los algoritmos que le permite no procesar todas las posibilidades, sino ir armando como un árbol de búsqueda mucho más inteligente de las posibilidades. Pero hay algo más todavía. Vos le podés cargar todas las partidas de Go de la historia instantáneamente y te las aprende. Pero además, AlphaGo se divide en dos y juega contra ella misma y va aprendiendo de eso, ¿no? Porque acá aparece la otra tecnología, que ya lo decía Turing. Lo importante no es crear una máquina inteligente, lo importante es crear una máquina que aprenda. Que al principio sea medio tonta como un niño, pero que cuando vaya jugando vaya aprendiendo. Machine Learning. Esa es la inteligencia artificial hoy en día. Hoy en día no es tanto máquinas que procesen números como Deep Blue, sino máquinas que al principio sean muy tontas, pero cuando vayan cargando datos, van generando toda una especie de esquemas propios de pensamiento en el cual en algún momento ya no lo entendés más. Entonces, AlphaGo empieza a ser una máquina muy simple que la empiezan a cargar partidas de Go, la empiezan a cargar. Después se divide en dos y juega con ella misma. Y vos fíjate, si los tipos iban a dormir, la dejaban conectada, cuando volvían el otro día ya sabía mucho más AlphaGo, ¿no? Porque había estado toda la noche practicando contra ella misma. Lo dejaron así 2 o 3 meses. Claro, después no hay forma de ganarle. Y Netflix cuenta bien cuando van a jugar con Lee Segal, que es como el campeón de Go de ese momento, que le gana 4-1. Y el tipo no podía creerlo, porque claro, es muy difícil que una máquina le gane a alguien al Go, ¿no? Y le gana bien. Y ya no se vería tanto una máquina que procesa mucha información, sino una máquina que aprendió a jugar, ¿no? Y en ese sentido, puedes decir, bueno, entonces sí es inteligente, sí, pero
podría haber hecho muchas más cosas esa máquina. Nosotros la limitamos a que aprenda a jugar Go, que es una cosa muy específica nuestra, del ser humano, ¿no? Y en ese sentido me parece que Machine Learning es como la tecnología que hoy en día es inteligencia artificial. Es decir, pones un algoritmo en algún ambiente y ese algoritmo va aprendiendo y gana patrones, etc. Y que ¿por qué digo que Turing ya aparece? Porque Turing habla de máquinas niño en el artículo del 50. Mira qué linda expresión. Dice, lo importante no es hacer máquinas inteligentes, sino máquinas niño, máquinas que aprendan. Que al principio sean tontas, pero que empiecen a aprender, ¿no? Perdón, uno lo puede ver fácilmente en su celular. Encuentras una aplicación y al principio, qué sé yo, entras primero a Instagram o a Facebook y al principio vas así porque el algoritmo está aprendiendo. Y después el algoritmo empieza a aprender de qué son las páginas que más te gustan, en qué fotos te quedas más mirando, qué cosas pasas más rápido. Va aprendiendo tu comportamiento y después tu aplicación ya se adapta a vos, porque la máquina aprende cuáles son tus gustos, tus preferencias, tus velocidades, tu proceso, ¿no? Eso es el Machine Learning, ¿no? Aprender no es tanto ser una máquina inteligente, sino aprender rápidamente algo, ¿no? Y que por ahí me queda una pregunta. Por ahí me gustaría escuchar tu punto de vista con respecto a la conciencia. Muchas veces se define la inteligencia como el hecho de ser consciente, ser consciente de que está vivo, consciente de que te vas a morir, que eso a un momento una máquina lo puede adquirir. Está buena la pregunta. Yo creo que esa pregunta es la pregunta. Y que justamente Turing es muy consciente de eso, por eso, fíjate vos que me parece a mí que la gran habilidad de Turing es eludirla esa pregunta. Porque él dice, si nos vamos a preguntar si una máquina puede ser consciente, nunca vamos a resolver el problema de inteligencia artificial. Entonces lo lleva a él a un plano del comportamiento. Vos lo único que podés decir es si una máquina se comporta como algo inteligente. Ahora, ¿por qué tiene un problema eso? Porque vos no podés saber si la máquina es consciente de sí. Es decir, si sabe que está haciendo lo que hace. Pero la pregunta es difícil porque tampoco lo sabemos de los seres humanos, ¿no? Ese es el punto. Yo por ahí hablo con gente y digo, ¿esta persona es consciente de lo que hace, de lo que es? Y no lo sabes, porque no podés estar adentro de su cabeza. Ese problema que tenés con los humanos, los tenés con las máquinas también. Y un problema metafísico que Turing dice, si nos clavamos ahí, no salimos más del problema de inteligencia artificial. Por eso le elude ese problema y dice, más bien nos pensemos en si se comporta racionalmente, se comporta inteligentemente. Ahora, yo creo que, no eludiéndolo el problema, sino yendo al problema, yo pienso que ahí justamente esa es otra vez una cuestión que tiene que ver con lo específicamente humano, ¿no? Es decir, ¿una máquina puede ser inteligente y no ser consciente? Sería una primera pregunta. ¿Ser inteligente es ser consciente? ¿Significa lo mismo? Ahí tenemos una primera pregunta. Turing va a decir no. Algo puede ser inteligente y no ser consciente. Ahora, por ejemplo, recién hablamos de Blade Runner, ¿no? Blade Runner, las máquinas se rebelan y se escapan. ¿Por qué? Porque las habían hecho, las máquinas estas, los robots estos pueden aprender tanto y volverse tan inteligentes que en un punto se vuelven peligrosos para los humanos. Entonces, a los 5 años se destruían. Y en un momento, 5 robots se dan cuenta que tienen fecha de vencimiento en 5 años.
Y entonces Mm. quieren tener más vida, ¿no? Es decir, bueno, comprenden que son mortales. Quieren tener más vida y por eso se rebelan. Y es un poco la clave de esa película es eso, ¿no? Uno se vuelve humano cuando descubre que va a morir, ¿no? Y entonces, si no puede ser consciente que va a morir, de alguna manera no puede ubicarse, ¿no? Sus coordenadas en el universo, en el cosmos, ¿no? Y para eso necesitas tener como cierta reflexión sobre vos mismo y sobre la vida. Y por ejemplo, si han visto que un cuento de Asimov, que después hizo una película que se llama El hombre bicentenario, es un robot que empieza a ser inteligente y que después empieza a hacer plata y se cambia, por ejemplo, se cambia lo metálico y se pone piel humana, se cambia los órganos metálicos y se pone órganos humanos, hace todo y finalmente, después de 2 siglos, tiene el cuerpo de un humano, la conciencia de un humano, pero entonces pide que el Estado lo reconozca como un humano y ya no como un robot. Y los jueces le dicen eso, mire, no le podemos dar el certificado de humano porque usted no se va a morir. O sea, usted se tiene que morir porque los humanos se mueren. Si usted no se muere, no puede ser humano. Y entonces finalmente se deja morir y en ese acto de morir se vuelve humano, ¿no? Es un poco lo que juega ahí en cuenta de Asimov, es para ser humano tiene que dejar de ser humano, es decir, tiene que dejar de existir para existir como humano, porque la idea de muerte está muy ligada, la idea de nuestra conciencia de muerte está muy ligada con eso. Hay un filósofo muy famoso que es Heidegger, Martin Heidegger, filósofo alemán, que un poco lo que decía era eso, bueno, un tigre, pensemos esto, una presa ve que viene el tigre y grita peligro, hay un tigre, ¿no? Es decir, tienen lenguaje los animales muy básico donde pueden comunicarse cosas. Pero no puede hablar del tigre cuando el tigre no está, los animales, por ejemplo, ¿no? Es decir, no pueden decir, che, hoy vi un tigre hoy a la tarde. Eso de hablar sobre lo que no existe, sobre lo que no es una propiedad estrictamente humana, por ejemplo, ¿no? Y es más, duplicamos el mundo al hablar. Vos decís, esto no es una mesa, estás diciendo 2 cosas, estás diciendo que esto es una mesa y que esto no lo es. Es decir, hay un mundo donde es mesa y otro mundo donde no lo es. Es decir, multiplicas cosas. Si yo estoy hablando acá de un tigre que no está, entonces está el tigre en un lado y está el tigre acá porque yo lo estoy mencionando. Ahora, eso de poder anticipar, eso te permite hablar de mañana. Vos sabés que este tigre viene siempre a esta hora, en ese lugar. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo y mañana atrapamos al tigre, no? Es decir, esa capacidad de predecir el futuro que parecería que no tienen los animales y tampoco las máquinas, te permite ir tanto para adelante que en algún momento te das cuenta, che, de acá a 80 años, 90 años, si tengo suerte, me muero. Entonces, anticipar la muerte. O sea, tener la posibilidad, el humano tiene la posibilidad de predecir para adelante, por eso creamos tecnología, sistemas políticos, porque podemos predecir, pero esa capacidad de predecir, ¿no? Nos anticipa nuestra propia finitud y eso nos transforma. ¿Por qué uno busca el amor desesperadamente? Porque sabe que no tenés toda la eternidad para enamorarte. Entonces, estás apurado. ¿Por qué querés ir rápido de un lugar a otro? Conocer lugares, aprender, leer, conocer personas, porque sabes que te vas a morir y que tenés que hacerlo rápido, ¿no? Y bueno, eso, uno podría decir, las máquinas no pueden, de alguna manera, ser conscientes de eso, no pueden predecir su propia muerte, no pueden anticiparla, entonces no pueden moldear su vida a eso, ¿no? Ahora, ¿eso implicaría que no son inteligentes? Y otra vez volvemos al problema. Bueno, habría que definir si la inteligencia implica todas esas dimensiones que estamos hablando, ¿no? Porque por ahí no hace falta, ¿no? Por ahí no hace falta. Por ahí cuando hablamos de inteligencia estamos hablando de una cosa muy puntual que no implica la conciencia. Y entonces, la estrategia de muchos, los que se dedican a esto, ¿no? Los expertos de inteligencia artificial, es no mezclar la conciencia con la inteligencia artificial. Porque una cosa sería tratar este tema y otra cosa sería tratar este tema, ¿no? Ahora otros dicen, bueno, efectivamente, si no mezclas las 2 cosas, no podés entender lo que es inteligencia, ¿no? Yo creo que es un tema abierto, por eso es filosófico, ¿no? Un ejemplo... Una pregunta ahí, tengo una duda. Sí, Francisco. Cuando se habla de predecir, ¿no? Es decir, estar consciente de que estás prediciendo algo y en sí a eso tomar ciertas decisiones. Porque, por ejemplo, si yo soy un auto, por ejemplo, y los órganos no Tesla que manejan por sí solos,
y detecto que tengo un auto a 50 metros y si sigo voy a chocar. El auto se va a desviar. Pero eso no entendí bien cuando dijiste recién lo de predecir. O sea, el auto en sí no es consciente que va a predecir, son te mide algo y dice, bueno, tengo que volar. Es lo que, no sé si es lo que está Sí, diciendo sí, recién. está buena la pregunta. Por ahí la palabra no es predecir en el caso del humano, sino anticipar, ¿no? Es decir, la posibilidad de generar un escenario mental que no exista, de contemplar varias posibilidades y elegir una, lo cual justamente los que defienden la inteligencia artificial en el sentido fuerte, lo que dicen es que las máquinas cada vez pueden predecir más escenarios incluso que el humano y tener más alternativas. Entonces, en algún momento van a poder anticipar de alguna manera cualquier hecho que pueda pasar. Pero eso eso no, y que ahí posiblemente tenga que ver con la pregunta de Tincho, no las vuelve inteligentes en el sentido que el humano piensa que es inteligente, porque y acá aparece otra cuestión que es la cuestión, si se quiere, ética, ¿no? De lo que debo hacer. Un test que es muy difundido también es el test del tranvía, ¿no? Es decir, bueno, y que se aplica ahora en los autos Tesla. Bueno, si viene un auto Tesla y en un momento de aquel lado aparece una viejita con un bastón cruzando la calle y de este otro aparece una madre con dos chicos pequeños cruzando la calle y el auto tiene que elegir si choca uno u otro porque no le queda otra opción, posiblemente el auto fríamente saque posibilidades de que esta mujer anciana va a morir pronto, y en cambio los dos niños estos tienen toda la vida por delante y me conviene racionalmente atropellar a la anciana. Algo que un humano no podría hacer, digamos, no podría hacer por lo menos de manera tan racional. Incorporas otros elementos en esa predicción, ¿no? Es decir, no es que simplemente predecís posibilidades y actúas de manera racional en forma de costes y beneficios, ¿no? Sino que incluís otra cosa en esa anticipación, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar en una diferencia entre la predicción maquínica, que es ver las posibilidades y elegir racionalmente las más óptimas o las que tienen peores consecuencias, y esta anticipación humana que implica la idea que implica elementos morales, ¿no? Implica elementos diferentes, ¿no? Hay lo mismo que saber que sos mortal, te modifica la vida, ¿no? Te modifica como integralmente, no es simplemente que entonces a partir de ahí ya sé que tengo que hacer esto durante un tiempo, después esto para llegar bien a cuando, digamos, no es tan racional, ¿no? Y que tiene que ver con lo que me parece, con lo que plantea Turing, ¿no? Una máquina no puede predecir como predice el humano en ese sentido, ¿no? Podría pensar uno, porque predice de manera mucho más racional, ¿no? Casi matemática, ¿no? Pero me parece que la pregunta es muy buena, no sé si la estoy pudiendo responder. Me parece que justamente Claro, sí. parece que O sea, es un problema en su filosófico. definición no se incorpora la ética, básicamente. O sea, no saben qué está bien y qué está mal, solo calculan y a partir de eso dan un resultado. Sí, tampoco incorporan la historia, porque digo, muchas de nuestras decisiones están dadas por cómo nos criaron, por en qué país vivimos, cómo se hacen las cosas en el país donde vivimos, qué historia tenemos, qué costumbres tenemos. Eso condiciona mucho nuestro comportamiento. Y la máquina no tiene eso, ¿no? Por eso también la máquina le puede ganar muy fácilmente al humano, porque la máquina no tiene el chico con fiebre, no está pensando en su hijo, a lo mejor no durmió mal porque estaba nervioso, no le duele la panza porque comió algo que no le cayó bien. Es decir, todos los factores extra racionales que en nosotros condicionan la manera de enfrentar el mundo, la máquina no lo posee, ¿no? Y entonces todas las palabras predecir, inteligencia, actuar, calcular, en la máquina como que adquieren otra dimensión que no es en la de nosotros, ¿no? Y igual, Francisco, yo te traté de responder para decirte algo, pero eso que vos planteás es el problema, ¿no? Bueno, entonces, si la máquina cada vez pueden predecir más y mejor que nosotros, en algún momento van a poder predecir el futuro y tener más conciencia de lo que pasa en el mundo que nosotros mismos, ¿no? Que de hecho para mí ya lo tienen, o sea. Sí, No sé si lo posiblemente. es un dilema, está bastante buena la película. Un documental película. Que trata más o menos de cómo funcionan las redes sociales y a partir de eso cómo se vende la publicidad
Y ahora más que nada, salió ahora hace poco por el tema de la elección en Estados Unidos y cómo se divide políticamente todo esto de Twitter, Instagram, todo, cómo te vende la política a través de ahí. Sí. También tiene mucho que ver esto de predecir qué valores yo le meto un valor para que me dé algo, una cosa. Es decir, quiero que gane, por ejemplo, Trump. Bueno, voy a meter tanta publicidad por acá, tanta plata para que pase esto. O sea, Tal meto un cual. dato y sale otra cosa, un algoritmo. Y eso también está bastante bueno. Tal cual, pero ahí, y otra vez volvemos a qué es lo que es inteligencia y qué es lo que es pensar en el sentido humano, porque, por ejemplo, Kosinski, uno de los que inventó un poco Kosinski, un psicólogo de Cambridge, que hacía test de personalidad de la gente porque era psicólogo, y en un momento empieza a repartir los formularios para que la gente llene y haga los test por Facebook. Y claro, es muy difícil llenar formularios para un investigador cuantitativo. Entonces, lo que después, con Facebook, él llegaba a 100.000 personas muy fácilmente, pues le mandaba los formularios por esta red. Pero después descubrió que no hacía falta mandarle los formularios, porque podía establecer correlaciones entre las páginas, por ejemplo, que le daban me gusta en Facebook las personas, y, por ejemplo, si eran extrovertidos, si eran graciosos, si eran serios, es decir, ni siquiera te hace falta preguntarle, sino que viendo a qué le hacen me gusta, podías sacar correlaciones, ¿no? Con millones y millones de personas. Entonces, por ejemplo, en el 2012 publicó un artículo que dice que con 68 me gusta en Facebook, 68 me gusta, puedes saber la orientación sexual de una persona, la etnia, puedes saber si toma alcohol, si fuma, si se droga o no se droga, si los padres son separados, y únicamente porque sacan correlaciones entre hacer clic en la marca Adidas y ser heterosexual. Voy a decir, y acá viene como el punto, ¿no? Claro, cuando vos analizaste correlaciones entre hacer clic en la marca Adidas y la orientación sexual en millones y millones de personas en el mundo, y te dan los datos, decir, bueno, los que son heterosexuales hacen más clic en la marca Adidas o menos, no sé, pero digamos, postes así. Pues sí, ¿qué tiene que ver Adidas con tu orientación sexual? No tiene nada que ver. O sea, la máquina lo que saca son correlaciones y te muestra. O sea, esto es así. ¿Por qué es así? No lo responde. Y ahí viene la parte humana. Nosotros sí queremos como intentamos responder eso, ¿no? Decir, no, tiene que haber una explicación. Bueno, a la máquina no le importa. Entonces, todo eso que vos decís, todo lo que la máquina te provee, bueno, mira, esta gente, pasale esta imagen que te va a votar los republicanos. ¿Por qué? No sabemos, pero la máquina ya lo estipuló, ¿no? Eso choca un poco con lo que nosotros entendemos que es inteligencia humana, porque nosotros necesitamos siempre explicar los porqué de las cosas para decir esto es una explicación inteligente, ¿no? La máquina no te da eso, simplemente te da correlaciones de millones de datos, ¿no? Y hace esto que te va a obtener esto otro. ¿Por qué? No sabemos, ¿no? El 80% de la gente que le da clic a la página de Lady Gaga fuma. ¿Por qué? No sabemos, pero listo, lo encontramos. Y un humano nunca lo podría encontrar, porque necesitarías acceder a eso en millones y millones de personas en el mundo. La máquina te lo hace y te da el dato, ¿no? Y te permite operar con eso. Pero no te termina de decir por qué, ¿no? Se fueron todos. No, se fueron un par de profes y Sí. uno o dos chicos, ¿no? Justo se desconectó ahí Tincho. A ver si vuelve en un ratito. Se le enojó la computadora porque estábamos hablando mal de ella Claro. y le boicoteó Sobre todo. la conexión. Estábamos diciendo... Tincho, estábamos diciendo que se te enojó la computadora porque estábamos hablando mal de ella y te boicoteó la conexión. Porque te fuiste un momento. Se me cae. Bueno, no sé si quedan más preguntas, porque
nos hemos pasado un poquito el tiempo. Te agradezco un montón de ello. La verdad que estuvo muy interesante. Me quedaría a charlar porque estos temas nos interesan un montón. Así que millones de gracias. No, bueno, muchas gracias a ustedes. Como verán, a mí también me interesa y perdón por el tiempo, parece que me pongo a hablar de estas cosas y No se me nota que engancho. te interesa, ¿eh? ¿Cómo? No se nota que te interesa. Yo sabía que me iba a pasar esto. Me he dicho 40 minutos. Y yo cuando empiezo a hablar, me falta el regulador centrífugo, ¿no? Le doy para adelante y me enganché. A todos les pasa, a todos. Cuando hablan de un tema que les gusta, se van de las manos mal. Pero me parece que es un tema como... Hay una frase de Kipling que dice... quien no conoce más que Inglaterra... Es una escritora en inglés, ¿no? Quien no conoce más que Inglaterra, ¿qué tanto conoce Inglaterra? Se pregunta. Y esta idea de que si uno cuando sale de su territorio puede comprender mejor el territorio propio, cuando uno va a otro país comprende mejor Argentina porque lo puede comparar con otro país. En el caso de la máquina pasa algo que me parece muy similar. Nos preguntamos mucho por la máquina porque cuando vemos cosas que hace la máquina surgen preguntas sobre nosotros, ¿no? Es decir, preguntarnos sobre la máquina es preguntarnos sobre nosotros mismos. Es como ir a otro país, el país de la máquina, y vos decís, pero esto yo también lo hago, o esto yo no lo hago así. Bueno, y esa pregunta me parece por eso también la ciencia ficción, de preguntar cuándo un robot hace como un humano no hace, tiene que ver con eso. Preguntarnos sobre la máquina es preguntarnos mucho sobre nosotros mismos. Entender qué es que una máquina piense es entender qué es que un humano piense también, ¿no? De cierta forma. Y la pregunta siempre es sobre nosotros, son un reflejo nuestro en algún punto, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por las preguntas que han sido muy precisas, me han dejado carburando, así que me voy a quedar pensando en ellas. Ahí me dejó pensando. Y bueno, estamos en contacto, seguramente nos seguiremos cruzando. Vale. Les mando un abrazo grande. Gracias, Dario. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Muy buena Chao, charla. Estamos viendo. No, gracias. Chao, nos vemos. Buenas noches, nos vemos. Chao. Chao, Chao, Tincho. profe. Chao, chicos. Chao, profe.